Disculpas por la demora, pero bueno, ya todos saben que los últimos detalles de las conferencias siempre nos hacen demorar unos minutos. Bueno, vamos a organizarnos de la siguiente manera. Les vamos a ir pidiendo que levanten la mano quienes deseen hacer la pregunta, que esperen a que se les acerque el micrófono, que hagan la pregunta recién cuando tienen el micrófono, presentándose con nombre, apellido por supuesto y el medio al cual pertenecen, y por último que digan para quién es la pregunta, así nos tratamos de organizar y hacemos que el tiempo de la conferencia de prensa rinda y podamos hacer preguntas a la mayor cantidad de gente posible. Por otro lado, les pedimos que por favor apaguen sus celulares durante el tiempo que dure esta conferencia de prensa para que no haya interferencias con los micrófonos. Bueno, vamos a comenzar entonces. Aquí a la izquierda, Gabriel Imparato, del diario La Capital. Gusto de verlos, acá en el Banderín Solferino. Una pregunta breve para Guillermo y una cortita también para Pablo. Para Pablo, quisiera saber cuál fue la óptica que elegiste para hacer el proceso de recreación de esta película, al contar esta historia. Yo recuerdo que Nahum me parece que fue encontrado muerto ahí en Plaza Francia. Por eso te preguntaba esta cuestión de la recreación. Y para Guillermo la consulta es la siguiente. Hace un tiempo bastante prolongado iniciaste un proceso de reinvención actoral que comenzó con Rudy Cursi. ¿Qué te ocurrió cuando viste esta película que de alguna forma vas generando un cenit de lo que es tu proceso de cambiar un poco la óptica de trabajo que tenías? Cenit. La palabra de la semana. Bueno, va. Pensé que preguntabas por la óptica, las ópticas, porque me preguntaron bastante por los lentes. Son los lentes anamórficos, de paso te cuento. Fue una experiencia muy linda también y que hace las cosas un poquito más complicadas. Bueno, pero es una cosa técnica que es medio difícil de explicar, pero que para mí también fue una experiencia muy linda. Tenía un poco que ver con eso. Tenía que ver con trabajar una película de época, en los años 80, entonces buscamos unos lentes que nos ayudaran a, de alguna manera, trabajar con un tipo de imagen de esa época. En cuanto a la investigación que me preguntabas, fue bastante tiempo de ver gente, como te imaginarás, en esa época, de esa época hay un poco material digitalizado, entonces fue una investigación un poco a la antigua, ¿viste? Ir a tocar timbres, hablar con la gente, preguntar. Vimos a familiares de las víctimas, sobre todo a Rolly, que era la mujer en ese momento de Aulet, a Guillermo Manoukian, el hermano de Ricardo Manoukian, Servini de Cubría y Piotti, que fueron jueces que en ese momento estuvieron en la causa, bueno, fiscales, peritos que nos ayudaron a entender muchas cosas de ese momento, amigos de Alejandro del Club. Toda la gente que se animó a hablar con nosotros nos ayudó a reconstruir un poco esta historia y en base a eso y los expedientes judiciales y lo que se sabe oficialmente a través de la causa, fui construyendo la historia muy centrada, como se ve en la película, en esos 4 años, en el 82 y del 82 al 85, que son los 4 casos por los que fueron juzgados, pero hay varios más casos más que no están en la película, pero que sí tuvieron que ver con Arquímedes y el clan que quedaron afuera. Y lo que me preguntas, sí. Buen día a todos. Fundamentalmente, sí, es verdad, yo exteriorizaba desde hace bastante tiempo tener la oportunidad de tocar contenidos nuevos, de tener oportunidades nuevos, de tener la oportunidad que directores de la talla de Pablo y todos los que he transitado en estas últimas 7 películas, bien heterogéneos entre sí, también sus contenidos bien heterogéneos entre sí, me movilizaba mucho como actor, tenía muchos deseos que me pase. Comenzó con Rudy Cursi, con Cuarón, siguió con Juan Campanella, Ana Katz, Edward Cortés, Marcos Carnevale, Daniel Burman y Pablo Trapero. Y a mí me movilizó mucho, y cuando hablé con Pablo,
primero mi admiración hacia él y sabía mucho de su filmografía, pero cuando me convoca no sabía el motivo por el cual lo hacía. Cuando me contó la historia del Pucho, a mí realmente me impactó, porque más allá de como cualquier argentino estaba muy informado respecto de este clan, de lo que había ocurrido en la década del 80, para mí tuvo un plus debido a que yo era de esa zona. Yo viví toda mi vida en San Isidro, desde mi colegio, primario, secundario, mi ocio, mis salidas, mi movimiento. Caminé por la puerta de esa casa centenares de veces sin saber que el delito estaba ahí adentro, así que fue, además de leerlo y de informarme como cualquier persona, le ponía más carnadura porque mucha gente en común conocía. Y cuando me habló de lo que había investigado y la intensidad que había llegado hasta el punto de querer rodar una película y que me convocaba para hacer el papel nada más ni nada menos que de Arquímedes, me fascinó. Y me sumé con mucho placer y con una dedicación de adolescente, porque tenía muchas ganas estaba como una pila como que empezaba a trabajar, ¿no? Cuando tengo un contenido nuevo es como una hermosa zanahoria para un actor, y esto fue el caso. No, por favor. Bien, seguimos con las preguntas. Por acá. Sí, ¿qué tal? Sí, Matías Horta de A Sala Llena. Mi pregunta es para Guillermo. Bueno, el único antecedente en el que te teníamos así con un personaje siniestro fue en 1984, en la historia de un trepador. Sí, señor. Bueno, en cine esta es la primera vez que te vemos así interpretando un personaje de estas características. ¿Cómo fue conectarte con el costado más oscuro de tu personaje, que al mismo tiempo estaba basado en un personaje, en alguien que realmente existió? Es verdad, me remontaste a ese hermoso programa de Hugo Moser, hace tantos años. Bueno, fue el proceso de trabajar con Pablo fue para mí muy útil. Esto, poder darle vida a este tipo de individuos donde uno no tiene ninguna comunión en lo más mínimo, ni de su espíritu, ni de su pensamiento, ni de su proceder, sin nada. Al contrario, para un actor es fantástico poder explorar algo desde lo interpretativo diferente, algo que no te quede cómodo habitualmente, es para mí ideal. Y fue muy útil todo el proceso con Pablo, primero de hablarme y de informarme y darme así de cantidad de hojas y carpetas de lo que había investigado durante mucho tiempo, y metiéndome cada vez más, pero había algo que conspiraba. No había un video como podemos estar acostumbrados de otras personas, que lo podemos ver, cuál es su manera de caminar o de hablar o de decir o de mirar. Acá un poco era inventar algo, crear algo, porque lo único que teníamos un testimonio ya viejo, él en General Pico La Pampa, donde hablaba de que no había cometido ningún delito, libre, caminando por la calle como un viejito cualquiera. Y por eso el proceso de trabajo con Pablo fue de una enorme utilidad. Y desde lo milimétrico, pero fue muy preciso en lo que quería. Siempre la película va y será siempre del director, entonces uno debería de un modo saber qué buscaba Pablo, trataba de dárselo, también podía poderle dar algo, a ver si a él le gustaba o no, cosas que compraba, cosas que no, pero entre los dos formamos esto que en el día de hoy ustedes han visto y que estamos muy orgullosos del proceso. Bien, continuamos con preguntas. Hola, sí, Luli Witkop del Diario Popular. Guillermo. Hola, perdón. Sí, acá. Perdón, hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. En principio, bueno, una pregunta para vos, Guillermo. Hablabas de esa época que era de tu barrio, que ibas por la casa y que no estabas enterado en el momento de las cosas que ocurrían en esa casa, ¿no? Y tus primeras armas en la actuación fue en el periodismo. Y justamente la revista Gente, que tengo entendido que para la época lo había tratado mucho el caso Pucho. Y vos, de alguna manera siendo periodista, ¿te familiarizaste con eso? ¿Cómo se vivía en la redacción eso? No, porque fue mucho antes que yo entré en la revista Gente. Yo entré al terminar mi colegio secundario, luego de terminar mi escuela de periodismo, que estudié en el Grafotécnico 3 años, eso fue en el 72, 75, 76, entré en la revista Gente, antes de que se trate el tema Pucho. De modo que esto, no llegaste a vivirlo. Cuando yo trabajé, no.
Duré muy poquito, fui despedido. Muy poquito duré, lamentablemente. Me llamaron, hoy me dicen que me salvaron la vida, mentira. Me echaron. No me daban tarea, me dejaban solito ahí. Bueno, como pude, pero comprendí la tarea de ustedes. Entonces, la otra pregunta. ¿Llegaste a tener el expediente de él, un informe psicológico, psiquiátrico de Arquímedes Pucho? Psiquiátrico y psicológico no, pero mucha investigación dada. Hablé con bastante gente también. La Cochifre me había mostrado fotos, me contó que ella había entrado en el momento que era la casa para poder sacarle fotos y ella entró, y me contó un montón de cosas también, pero la investigación más útil para mí fue la que Pablo tenía consigo, porque como dijo, había hablado con mucha gente allegada a ellos, y eso fue lo positivo para nosotros para poder construir al personaje. Desde las muestras fotográficas, aunque parezca mentira, lo veíamos a él, sabíamos de su frialdad, sabíamos del modo que era cero cariñoso con la familia, pero lo veíamos también en la foto, nos daba, viste que uno generalmente se apoya ante cualquier foto y toca al otro, él nunca tocaba a nadie, él siempre estaba mirando, y entonces fuimos ahí construyendo. La única que le hacía un poco del mismo de la Adriana, y rescatamos esas caricias que hacía Adriana en la película, o esa dedicación con la hija más chica. Pero ese fue el proceso, nada más. Sí, bien, continuamos. Acá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Susana Salerno. Acá, por acá. Hola. Hola. Quería saber, para Peter Lanzani, ¿qué significó para vos ser Alejandro Pucho, trabajar con Guillermo Francella y con Pablo Trapero? Y la misma pregunta para Guillermo Francella. ¿Cómo no? ¿Qué puedo decir? Es un honor. Yo, desde chico que soy un fanático del cine, admiro muchísimo el laburo que hizo en toda su carrera, tanto Guillermo como Pablo. Y lo que aprendí en estos meses de laburo no lo aprendí en mi vida, y fue fantástico haber hecho esta película. Lo que se contaba, la manera de preparar los personajes, la entrega que teníamos absolutamente todo el equipo, no solamente actores, sino la técnica, desde el foquista hasta el productor más grande. Se armó un equipo muy lindo, y la verdad es que lo que disfruté no me lo voy a olvidar jamás en mi vida, y aprendí de dos grandes, así que estrenar en cine así para mí es un sueño cumplido, y el sueño que siempre quise toda mi vida. Bueno, respecto a lo de Pablo, un poquito te lo había exteriorizado antes, que había visto mucho su filmografía y que de verdad depende de la propuesta, me hubiera encantado siempre trabajar con él. Cuando vino lo disfruté y mucho, y más disfrutándolo in situ, ¿no? Con lo que fue trabajar junto a él. Fueron muchas semanas y estando palo y palo con el director, es un proceso fantástico. Y lo de Peter es muy significativo porque hizo muchas audiciones, Pablo, para encontrar a Alex, y cuando se tocó el tema Peter, yo trataba de participar en varias de ellas, me llamaba para sacarme fotos junto a ellos, para ver si había una cierta simetría en lo estético. Lo hizo también con cada integrante de la familia. Las muestras fotográficas para él han sido de mucha utilidad, pero yo tenía oportunidad de ver con antelación a la decisión final de Pablo las audiciones de los chicos. Y lo de Peter me encantó, pero me encantó sobre todo no lo que hizo en la audición, sino la entrega que ha tenido, la entrega incondicional, de dar todo. Y uno se da cuenta cuando alguien trabaja medio de taquito o realmente da todo. Y ni que hablar lo que después se genera, el vínculo que puede generar con él, que es divino, y la química que se produjo entre padre e hijo actuando. Pero yo estoy feliz de esa entrega, amo a la gente que deja todo para un trabajo, y Peter lo ha hecho, y ha hecho un trabajo descomunal. Gracias. Continuamos acá, Horacio. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Horacio Guiaramonte, El Espectáculo y yo. Para Pablo Trapero, dos preguntas. La primera, ¿cómo surgió la idea de tomar esta historia y hacer una película? Me parece bien lograda. ¿Quién fue el de la idea? ¿Quiénes dijeron, vamos a filmar a la familia Pucho?
Y la segunda pregunta, ¿dónde se filmó exactamente? Porque esa no es la casa de Martín Omar 129 de San Isidro. Bueno, es una idea que hacía bastante tiempo venía dando vueltas en mi cabeza. Te diría que, como algunas otras que quizás algún día pueda hacer, son esas ideas que durante muchísimos años había planeado y pasa, viste, con muchos de estos casos o historias que ves que hay que esperar el momento para hacerlas, que no, en general nunca me pasa que termino una película y ya estoy preparado y empiezo de cero la película siguiente, es un proceso un poquito más largo. La primera vez que empecé a hacer mis primeros apuntes fue en la época que estaba haciendo Leonera y hacer mi primera investigación más borrador, digamos, sin un equipo, sino más por mi cuenta. Y el proyecto lo anunciamos por primera vez después de Elefante Blanco. Lo que pasa que hubo una película en la que trabajé 2 años, que se iba a hacer en otro lugar, en la India, una película de afuera, que me tuvo un poco entretenido durante ese tiempo. Finalmente la película se pasó varias veces y lo pude retomar 2 años después. ¿Y la segunda cuál era? La casa. Ah, y la casa... La casa fueron varias casas, de hecho. El exterior, porque por las características de la casa, justamente, era muy difícil encontrar una que reuniera todas las cosas. El sótano, la parte privada de la casa, o sea, los cuartos, la cocina, el exterior. Por lo tanto, fueron 3 o 4 lugares, me voy a hacer memoria. Uno era todos los exteriores, que incluían la esquina, el local y el patio donde entran con el auto. Otra casa era toda la de los interiores, donde se hicieron, bueno, por supuesto, los interiores de las habitaciones, y donde en el mismo decorado construimos un baño, o sea, en el mismo lugar se construyó un baño, porque imagínense que filmar en un baño es muy complicado, entonces en el mismo lugar se construyó un baño, pero acorde a las necesidades de un rodaje, o sea, un baño set, podríamos decirle. Y después se filmó en un sótano también, que por lo mismo, por las características del sótano que necesitábamos, esas dimensiones que se ven quizás más chicas en la pantalla son mucho más grandes para poder trabajar dentro, y eso fue otro tercer lugar. Bueno, así. Seguimos acá con Marita. Sí, buenos días. Mi pregunta tenía que ver un poco con Pablo, con Guillermo y con Peter. Me preguntaba mientras veía la película, acá. Hola. Me preguntaba mientras veía la película si yo fuese una de las víctimas, si fuese un familiar de las víctimas, ¿qué me pasaría viendo esas imágenes? Y entonces me preguntaba si, Pablo, vos tuviste algún contacto con las víctimas. Esa pregunta es tuya. ¿Cómo armaste el vínculo familiar de los Puccio? Para Peter, si tuvo algún tipo de investigación respecto de los amigos de Alex que están vivos, que han jugado con él, de la exnovia. Y a Guillermo, que realmente me encantó lo que hiciste. ¿En qué te inspiraste para hacer un personaje absolutamente frío, nada que ver con lo que uno está acostumbrado a ver? ¿Cómo lo armaste? Nada más. Víctimas y victimarios. Sí. ¿Vamos al orden? Sí. Mira, sí, me lo pregunté muchas veces, nos lo preguntamos con Guillermo y con Peter, lo hablamos mucho con Matías también. Y en general, en todo el proceso, fue la pregunta, ¿qué va a pasar con la gente que realmente lo sufrió? Porque ahora para nosotros es una ficción y la gente que va a entrar a partir del 13 en las salas va a ser un poco algo muy ajeno, por curiosidad para los que conocen el caso, para quienes no. Es una película que está basada en un caso que no conocen, pero para mucha gente fue muy doloroso todo este proceso, desde muchos lados. Desde los lados de la familia que
le tocó seguir viviendo cuando su padre, digamos, fue desenmascarado, hasta, y principalmente, las familiares de las víctimas que fueron realmente, pasaron por cosas horribles. Todos los que se animaron a contarnos, a todos los buscamos, desde el lado de las víctimas y desde el lado de la familia Pucho también. Del lado de la familia Pucho, como es de imaginar, nadie quería hablar ni aparecer de ningún lado, y lo insistimos bastante, pero no lo logramos. Sí hablamos con amigos de Alex, algunos se consideraban ya ex amigos, algunos siguen hoy día pensando que hubo una gran confusión en la que Alex fue una víctima más de su padre y nunca participó en nada. Pero los que más nos ayudaron desde el punto de vista de las víctimas, como te comentaba antes, era Rolly Pozzi, que llevó adelante, digamos, no su investigación, sino que estuvo muy insistiendo en la justicia, y en la etapa de la investigación fue muy protagonista, al igual que la hermana Manoukian. Y los dos realmente tuvieron una generosidad enorme en todo el proceso, con lo cual también es un peso extra al momento fue un peso extra al momento de hacer la película. Pero bueno, desde el primer momento ellos sabían que el perfil de película que quería hacer, que era la historia de la familia, de una intimidad de la familia Pucho y no de las víctimas. En cada una de las etapas les fuimos contando más o menos cómo era el proceso, que no se trataba de una película donde se narrara el punto de vista de las víctimas, sino de los victimarios. Entonces eso desde muy temprano estuvo claro. Y bueno, no sé cómo tomarán la película, pero realmente siento que de una manera especial es un homenaje también a las víctimas, y realmente se lo dije a ellos todas las veces que tuve la oportunidad, y lo digo públicamente, estoy muy agradecido con ellos porque fue un proceso para nosotros doloroso, que lo vivimos de afuera, y no me puedo imaginar lo que puede haber sido para ellos, además revivirlo en el proceso de conversar con nosotros. Y en cuanto a lo que me preguntaste, Marita, tiene mucho que ver, siempre un actor tiene muchas ganas de tocar una cuerda que sea bien antagónica a lo que uno es, o sea, poder tener esta distancia tan grande con un personaje realmente tan antagónico a mí, es lo que me permitía, como dije anteriormente, explorar algo distinto en la actuación, en lo interpretativo. Y cómo se logró ese estado de frialdad, fue por algo donde nada dejábamos librado al azar con Pablo, nada. No solamente lo estético, lo postural, lo corporal, el decir, el hablar, el mirar. Había tips que él me sugería que para mí fueron de enorme utilidad, de demorar en las respuestas, clavando mucho la mirada, intentando pestañear, empezar a lograr un montón, que me quedaban los ojitos, que me decían vamos nosotros, y los ojitos, el lagrimal no podía pestañear, porque de verdad era una cosa que si vos haces un ejercicio de querer hablar un rato largo sin pestañear, es muy difícil. A veces había parlamentos bastante largos donde que necesitaba generar eso, y fue una cantidad innumerable de elementos que fueron muy útiles para mí, para poder dar la imagen absolutamente distante, absolutamente dispar a... Esto es lo que yo también me sentí feliz, de no verme, de no reconocerme. Vos sabés que cuando uno interprete, tantos años que lo hago, distintos géneros, pero no importa, siempre el recurso propio está, porque sabés la utilidad que te da ese recurso que sabés que te puede generar efectividad, una mirada, una pausa, una transición. A mí me han sido útiles a lo largo de toda mi vida, en el que sea, comedia, cómico, dramático. Pero acá, de verdad, fui absolutamente despojado, pero con adrede, de todo recurso que podía tener. Entre él y yo, ya había un código que en el momento que me hacía un gesto, que yo ya entendía lo que quería, o me daba algo para que le intensifique un poquito más. Y bueno, así, milimétrico el proceso, y ese fue esto que acabas de ver, que de verdad dista tanto, está en las antípodas, como dijiste, de una personalidad como la que conocí de mí, o de mis trabajos. Y sí, yo me junté con amigos de Alejandro antes del año 82, que es cuando empiezan toda su etapa de secuestros, y después.
Y bueno, mi padre también jugó al rugby contra él y conocí un poco cómo era su aspecto en toda esa época. Y tratamos de sacar el personaje con la información que teníamos y siguiendo también un guión y lo que íbamos componiendo con Pablo y con Guillermo y tratar de entender toda esa psicología interna que tenía el personaje, más que cómo se lo ve de afuera, sino que se empezó a convertir en una persona más introvertida. Pero sí hicimos una investigación y hemos charlado con gente. No todo el mundo quiso hablar, también es entendible, pero con las personas que pudimos hablar sacamos bastante provecho y tratamos de asemejarlo y hacerlo lo más compatible posible a la información que teníamos. Perfecto. ¿Continuamos acá? Hola. Vanessa Odino, de Diario Hoy de La Plata. Quería preguntar a Pablo cómo fue el recorte temporal que hiciste, porque lo que se da a entender en un momento de la película es que estos secuestros que analizaba Puccio se venían dando mucho tiempo atrás. Es más, se habla de un hijo que se fue también. Y bueno, quería saber que me cuentes un poco de eso, cómo fue el trabajo investigativo también en esa parte. Bueno, la vida criminal de Arquímedes empieza bastante temprano. Hay muchas cosas que no están en esta película, como decía antes, justamente porque era infinito. Y no solo era infinito antes, sino que también fue increíble y tan alucinante después. Bueno, muchas de las personas que hayan seguido el caso van a haber visto las andanzas de Arquímedes en General Pico, que parecen una saga de comedia de enredo directamente. Pero previo a eso, Arquímedes fue parte del correo diplomático, tuvo una causa por contrabando de armas por la que fue sobreseído. En el 73 tuvo otra causa por un secuestro en el que estuvieron junto con Gordon sospechados, pero misteriosamente fueron sobreseídos en ese momento. Se sabía que por su afinidad con Gordon y gente por el estilo era parte en su momento de la AAA. Había información que lo relacionaba con la CIDE. La vida de Arquímedes fue yendo por muchos caminos distintos. Se formó, sus primeras participaciones en política fueron en Tacuara, y al fin de sus días, en estos videos que andan dando vueltas, se reivindicaba como montonero. O sea, pasó por un montón de lugares y en general todos esos lugares eran excusas o puestas en escena para sus propios negocios privados. Y lo que lo representa más simbólicamente es que haya contrabandeado armas desde el correo diplomático, explica desde muy temprano quién era Arquímedes. Continuamos ahí. ¿Qué tal? Soy Melina Sólimo del periódico El Uno de la Universidad Nacional de La Matanza, acá. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bueno, para Guillermo y para Peter sería un poco cómo vivieron en lo personal, más allá del trabajo distinto y tan opuesto, como decía Guillermo, de lo que es la esencia de ustedes. Me imagino lo que los debe haber afectado, porque por lo menos a mí también me movilizó mucho. Y por otro lado, Guillermo, después de este papel tan distinto dentro de tu carrera, si te quedó algún papel o algo que te gustaría hacer como un desafío más. En cuanto a lo primero, y bueno, hubo sin duda agobio. A veces con Pablo decíamos, mañana es el día de la escena brava, que sabíamos que había que meter el alma y quedábamos nos tomaba un poco, ¿no? O sea, esta cosa no podíamos despojarnos con tanta sensibilidad. Eran jornadas largas, intensas, muchas veces filmábamos en forma nocturna, porque el rodaje lo daba, pero a veces también era porque terminábamos el día en un horario determinado y debemos, bueno, es una cosa de enganche que tenemos que tener, y siempre terminamos filmando de noche, o sea, éramos capaces que 6 de la tarde, 6 de la mañana. Entonces también tenía una carga la filmación nocturna. Y había algunas escenas que eran bravas y la hablábamos mucho. Él venía a mi motorhome, lo hablábamos en la sala de maquillaje, lo hablábamos todo el tiempo, ensayábamos. Estaba tan ensayado que cuando llegamos al set no había, bueno, ¿y cómo lo hacemos? No, él tenía muy claro lo que quería, nosotros también, pero después había que meter el cuerpo. Y sí, terminábamos agobiados, y
capaz que nos íbamos a dormir, a la mañana siguiente nos despertamos, no la mañana, a la tarde siguiente ya volvíamos a trabajar. Así que así fueron los 8 meses que yo filmé y él filmó 2 más, o sea, fue 8 semanas, ¿no? Fue la película más larga que vi. Ahora me lo dijiste, eso lo dice todo, ¿no? Guille, dijiste justamente que te había resultado muy incómodo ser así. Sí, no, incómodo desde el punto de vista que cuando se habla de comodidad o incomodidad, no es incomodidad, sino si algo no te queda bien decisa, te genera incomodidad. Entonces eso me permitió a mí encontrar algo que no es que desconocía de mí, porque me conozco mucho qué cosas puedo dar si no de verdad daría un paso al costado, o no me animaría a transitar algo. Pero esta incomodidad me generó a mí algo placentero de encontrar y de buscar, y eso fue lo que pude plasmar con la ayuda de él, conmigo, con las cosas internas mías de poder transmitir, pero desde otro lugar, y eso para mí fue de enorme utilidad. De eso hablo, de la incomodidad. Y el agobio sí, lo tuvimos. Y en cuanto a lo que me preguntás, de qué me quedo, qué desearía, bueno, ya veo, ya no sé, hoy no tengo una meta inmediata. Hay una que fantaseo desde hace bastante tiempo y que tal vez plasmaré, pero no desde el interpretativo, sino de dirigir alguna vez. Eso es como una meta que tal vez me he puesto, sin definición, sin una historia aún, pero que posiblemente en corto plazo lo haga, porque es algo como una... Primicia. Sí, como una asignatura pendiente que tengo ganas de hacer. Pero no sé, desde el interpretativo no hay nada para decirte, ahora el personaje me gustaría, no lo tengo, no. O sea, que vengan y feliz de recibirlos. Gracias. Gracias. Continuamos acá, por favor. Perdón, y para Peter, que me había faltado... Bueno. ¿Qué lo había movilizado en lo humano, en lo personal? No, sí, todo, básicamente. El estar filmando con estos animales, ya pararse en un set y estar cara a cara con ellos es muy difícil. La historia encima sumaba muchísimo más porque mi personaje encima internamente tenía unos conflictos y unas tormentas bastante importantes, entonces te movilizaba mucho y las energías se mezclaban mucho. Eran muchas horas también que pasábamos filmando de noche, así que teníamos también los horarios cambiados, como si estuviésemos de viaje con un jet lag importante. Pero bueno, lo disfrutábamos y encima, al ser mi primera película, yo traté de dejar lo mejor posible y a veces me pasaba de filmar hasta las 4 o 5 de la mañana y cuando llegaba a mi casa seguía laburando y reescribiendo sobre el personaje y preparando las escenas del otro día porque no había ninguna escena que podías dejar pasar. Todas las escenas tenían su dramatismo o a veces tenías que componer para llegar a un drama en una escena futura. Pero bueno, fue un laburo de hormiga y detallista que fuimos haciendo entre todos, acompañándonos y lo disfrutamos muchísimo y me parece que se ve reflejado. Yo estoy muy contento con la película. No sé vos, Pablo. Gracias. Continuamos acá, por favor. ¿Qué tal? Esta es una pregunta para Pablo. Hernán Cachadurian acá, Hernán Cachadurian del Diario Popular Online, y tiene que ver con lo que acabas de expresar hace unos minutos sobre tu deseo de hacer esta película de tiempos inmemoriales. Creo que leí en algún lugar que era lo que querías hacer, la historia que querías hacer cuando decidiste dedicarte al cine. Pero vayamos a otro punto que es Maguila, el personaje de Maguila, que es Daniel Puccio, que no se lo puede mencionar, ¿tuvo puso algún impedimento legal para mencionarlo o algo? Y en segundo plano, en segundo término, si tenés algún otro caso policial así truculento que te gustaría llevar a cabo. Y perdón, ya le había dado la pregunta a Peter, es si estás dándole un nuevo giro a tu carrera o vas a volver en algún momento a hacer, digamos, el año pasado hiciste Camila al teatro, este año estás con la película de Puchos y ahora estrenas la obra Teatro Ecus, que digamos no es el público al que te sigue habitualmente, y quiero saber si es como un tipo de proceso madurativo en tu carrera, un cambio de estilo, ese tipo de cosas que hacen los actores. Gracias. Ya me perdí, Primero era de Maguila, y después si hay algún otro caso truculento. Bien. Maguila,
Es que no estoy seguro que te tengo que contestar de Maguila. ¿Qué cosa de Maguila? No, Maguila... ¿Hizo algún impedimento legal para que lo mencionen como Daniel Puccio? No, Maguila era el nombre por el que lo llamaban sus amigos, no es un nombre inventado para la película. Sí. Si intentamos hablar con él, sí, intentamos hablar con él a través de algunos amigos con los que fuimos hablando, pero no tuvimos suerte. Espero que no se enoje, que no me venga a buscar a casa, porque si sigue malo me va a dar miedo. Y la historia de Maguila, bueno, es tan alucinante como muchas otras. Él estuvo un tiempo afuera, volvió, y lo que cuenta la película es bastante parecido a lo que pudimos saber, que él, al igual que Alejandro, tuvo la oportunidad al igual que todos, ¿no? Sus hijos, tuvo la oportunidad de tomar otros caminos y finalmente siempre terminó preso un tiempo, después estuvo fugado, volvió, bueno, etcétera, pero no, Maguila era el nombre que le daban sus amigos y su familia, no es un nombre de la ficción. Y lo otro... El otro caso, casos así que tengas muy en mente, ¿no? Tengo muchos muy en mente, por una cuestión, no sé si de cábala o de qué, prefiero anunciarlos cuando los vaya a hacer. Realmente hay 2 o 3 que me interesan, algunos son parecidos en el punto, como en el caso de Puccio, que son casos tan grandes que a veces llevan mucho tiempo de ir entendiendo cómo encararlo, qué conviene, qué etapa, qué fragmento para que vaya a una peli. Pero sí, tengo varios casos dando vuelta en la cabeza y espero que, bueno, ir haciéndolos con el tiempo. Y sí, de alguna manera u otra, estoy buscando personajes, no sé si para cambiar, porque no reniego nada de lo que hice, de hecho soy quien soy gracias a las decisiones que tomé y proyectos que hice, pero sí estoy buscando quizás personajes de composición, jugadas complejas también por la edad que tengo y lo complejo de cada personaje y sus psicologías, pero sí, me divierte, me parece que son desafíos, estoy tratando de buscarme desafíos y de nuevas metas en mi carrera, por más altas que sean, tratar de llegar o de dar lo mejor posible, porque seguramente si con entrega y con predisposición, aunque llegues o no llegues a cumplir con expectativas, uno aprende y me parece que eso es lo más importante. Y el hacer y el hacer proyectos y el estudiar y rodearse de gente tan talentosa y tan buena, me parece que eso suma muchísimo para mi carrera, para mi actor, para mi persona, y en base a esa base seguir creciendo. Yo ya con lo vivido con esta película cumplí mis expectativas, todo lo que venga después será ya, pues imagínate que no podía creer estar laburando con Guillermo y con Pablo y con, bueno, productores tan grosos como los que tengo al lado, y encima entramos al Festival de Venecia, que no la puedo creer menos todavía, así que las cosas que vayan llegando serán ya, obviamente se recibirán con mucha felicidad, pero yo ya estoy feliz y con mis expectativas al 110%. Gracias. Seguimos allá con Isabel. Bueno, a Pablo Trapero, Isabel Torche de La Prensa, acá arriba. Pablo, te quería preguntar, hay un pequeño ritual religioso antes de las comidas, si responde a la realidad. Y segunda pregunta, dentro de esta investigación tan rica que vos hiciste, según lo que nos dice acá Franchella, es tu opinión personal en el ámbito familiar del personaje, o sea, del ser familiar, diríamos, de este hombre de Puccio, y si pudiste apreciar algo acerca de la esposa de Puccio, que es algo así como una suerte de matriarca, ¿no? En otro grado, pero matriarcal. Mira, justamente la intimidad de la familia es sobre lo que más interpretación tuvimos que hacer, porque nadie de la familia nos quiso hablar. Lo intentamos hablar con Epifanía, intentamos hablar con Adriana, porque Silvia falleció. Intentamos hablar con Maguila y nunca aceptaron. Pero sí recibimos
comentarios, testimonios de los amigos que visitaban la casa, que bueno, nunca sabremos cuál es la diferencia, porque justamente una de las cosas que decían era la afabilidad con la que se vivía en esa casa, por eso hubo tanto descrédito de parte de los amigos. Pero sí pudimos reconstruir que Arquímedes tenía esta relación distante, sobre todo con los hijos varones, que era un tipo más bien severo, muy poco afectivo, un poco demostrativo, pero de vuelta la mayoría, como pasa en estos casos, en general es una interpretación en base a los datos que tenemos. O sea, es muy difícil saber con exactitud cómo hablaba Arquímedes con Epifanía. Porque no estuvimos ahí, ninguno de ellos, bueno, Arquímedes está muerto y Epifanía no nos quiso contar, pero un poco en base a lo que contaba Guille, miramos muchísimas fotos, las fotos que conseguíamos, y dicen un montón de cosas, desde la manera en la que se posicionan en la foto, cómo se abrazan, cómo miran, quién mira a quién, y esas cosas nos ayudó para ir reconstruyendo. Por supuesto es una reconstrucción y es una ficción, entonces hay muchas cosas que quedan, digamos, en el terreno de mi interpretación. ¿También la religiosa? ¿Perdón? ¿También la religiosa? No, eso es un dato concreto. Él era muy religioso, sabido, documentado. Toda la familia, en general la familia era religiosa, iban a misa los domingos, generalmente con la familia. Lo de que bendecían los alimentos creo que nos lo contó también un amigo en algún momento, como que les tocó ir y presenciar esa situación que habla, digamos, del hábito religioso de la familia, porque hay gente que puede ser religiosa pero no practicar el hábito de la bendición o no ni siquiera ir a misa, qué sé yo. ¿Y qué más me preguntaste? No, simplemente eso, o sea, la parte religiosa y me interesaba la figura de la madre. Bueno, si pudiste saber. En general la idea de la película, un poco tomando lo que decía Guille, es tan difícil identificarse con esta gente, con las cosas que hicieron, que la propuesta de la película es acercarte a los lugares donde nos podemos identificar, aunque sea por el opuesto. O sea, todos somos hijos de alguien y muchos somos padres, y ese vínculo padre-hijo es algo que es central en la película y es también la puerta por la que invitamos al público a que vea la película, que es más o menos un lugar donde nos podemos identificar con algo de ese vínculo. En el caso de en caso de Epifanía, también sabemos que incluso por las cartas, algunas de las cartas que se mencionan son cartas que están en los expedientes. Lo del arroz con pollo, por ejemplo, es una cosa que está en una de las cartas. Algunos de los amigos nos contaban que tenía el hábito de cocinar y que cocinaba para los amigos, para la familia. No me acuerdo si Servini o Piotti nos habían dicho que se había confirmado que ella cocinaba para la gente por las cosas que se encontraron, las comidas que había, no era pizza lo que encontraban en el sótano, gracias. Encontraron restos de comida casera, entonces se supone que probablemente los haya hecho ella. Y obviamente lo que propone la película en un punto es que las primeras víctimas fueron su propia familia y no, es muy difícil que eso haya pasado sin la complicidad de Epifanía. Una cosa es que uno de los hijos, porque simplemente era muy ambicioso, se hubiera asociado con el padre y que juntos hayan delinquido fuera. Lo extraño del caso en general es que toda la familia de alguna manera estaba vinculada, o por complicidad, o por silencio, o por participación, y es muy difícil que eso hubiera pasado sin que la madre estuviera involucrada. Pero hay muchos casos que hemos leído de personajes con una doble vida, pero la doble vida era de la casa para afuera. Esto había una doble vida donde toda su familia estaba involucrada y obligada de alguna manera a hacerlo, pero obviamente cada uno, Alejandro, Maguila, cada uno de los hijos, por lo menos que se comprobó que participaron, eran adultos en ese momento, podrían haber elegido otra cosa. Esto no los exonera ni les quita su responsabilidad, pero evidentemente las primeras víctimas de Arquímedes fueron sus propios hijos y por eso también de alguna manera el personaje de Alejandro nos permite ver esta dualidad, ¿no? Es un tipo muy ambicioso porque podría haber elegido otra cosa y a la vez, digamos, con una relación muy complicada con su padre. Gracias. Gracias. Continuamos allá. Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel Obregón de Escribiendo Cine. Acá. ¿Qué tal?
La película comienza con imágenes del presidente Alfonsín, o sea, hay una intención muy directa de orientar la historia también en una lectura política. Al mismo tiempo es muy abierta la lectura política porque, exceptuando el momento en el que Arquímedes ve el video de Galtieri, la aparición de Alfonsín no lo remite directamente. Me gustaría saber en qué momento surgió tu elección de conectar lo político con esta historia familiar, que es más íntima. ¿Qué te convoca a vos la idea de esta transición de la dictadura hacia la democracia, y por eso te lleva a incluir estas imágenes? Y pude ver después de la película que recibiste la colaboración de dos guionistas. ¿En qué te ayudaron, en qué colaboraron con la realización final del guión tal cual como quedó? Gracias. Mira, te respondo lo primero, pero van juntas. En realidad para mí fue un desafío y tuve que repensar la manera de escribir, no solamente porque se trata de un caso real, sino por las dimensiones del caso real, la cantidad de personajes, la cantidad de víctimas, la cantidad de personas involucradas. Entonces realmente fue un desafío muy grande para mí y pedí colaboración de muchas personas en distintos lugares. Las primeras, que son las que muchas de esas son más anónimas, son todas las personas que de alguna manera o sufrieron o estuvieron cerca de la familia. La segunda fue, digamos, toda la parte judicial, donde las dos personas que más me ayudaron en eso fueron Servini de Cubría y Piotti, que ahora son nombres todos muy conocidos, pero en ese momento no lo eran tanto. Y me ayudaron un montón a entenderlo, o a ir entendiendo cómo avanzar en la historia. Y después distintas personas de mi equipo, pero también personas que me ayudaron a entender cómo encarar la historia ya desde el punto de vista cinematográfico. Perdón. Entonces, la cuestión de la época era algo muy importante, no solo porque la película pasó en esa época, sino porque lo que fui entendiendo es que esto es un síntoma justamente de lo que vivíamos en ese momento, que Arquímedes Pucho, al igual que Gordon, Guglielminetti, muchos de los casos que conocimos en los 80 eran emergentes, eran síntomas de una sociedad que permitía que esto pasara. Entonces, en el proceso de hacer la película se volvió cada vez más importante ese contexto. De hecho, Arquímedes prácticamente no tiene antagonistas. Anda, y eso es lo que era sorprendente en la investigación, era un tipo que secuestraba con el auto de la familia, que el dominio y la patente era el de la familia. Y eso no es una invención de la película, eso está en la causa. Entonces, eso te habla de alguien que tiene una impunidad porque hay alguien que lo cuida, o se siente protegido por un contexto. Lo que era parte de la CIDE también surge, digamos, de los testimonios de la gente de la investigación. Entonces, el único gran oponente que tuvo Arquímedes fue el cambio de época, y de alguna manera eso era difícil de narrar porque los lazos cotidianos él no tiene ese vínculo con esa gente. Y entonces, tanto lo de Alfonsín como una clara señal de una nueva etapa, como lo de Galtieri, como lo del final de esa etapa, son las cosas con las que se enfrenta Arquímedes. Y de hecho, si prestás un poco de atención vas a ver que lo de Alfonsín, en lugar de tener la música que uno podría imaginar para la primavera radical, como la vivíamos, como se decía en ese momento, la primavera de la democracia, tiene una música ominosa, como del malo de la película, que es un poco como lo vive Arquímedes. Es la gran amenaza que tiene Arquímedes es ese cambio de época y es esa transición. Y creo que me metí, ¿no? Bueno, vamos a entrar en la parte final de esta conferencia de prensa con las últimas 5 preguntas. Empezamos ahí. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es para Pablo. Acá. Te quería preguntar sobre la banda sonora y el montaje. Si primero montaste y después te viste en la necesidad de usar esos temas, o al revés, de entrada supiste que querías esa presencia desde la banda sonora. Gracias. Mira, es distinto. Algunas canciones como Sunny Afternoon estaban en el guión sugeridas, otras las fui encontrando en el proceso de montaje, pero en líneas generales era música que de alguna manera ya conocía. Perdón. Era música que, la mayoría de la música que hay es música que saqué de mis discos, excepto por supuesto la música de Escofet, que es música original
pero que no son canciones justamente, la música de la película. Pero el criterio, digamos, de las canciones tenía que ver en la mayoría de los casos con canciones que sonaban y estuvieron de moda en esa época, como Wadu Wadu, como Encuentro con el Diablo o como Anchaza Chicoló de David Lee Roth. Después otras canciones que sonaban en esa época pero que no necesariamente eran de ese año, como Creedence o como The Kings o como Ella Fitzgerald, que son canciones que suenan siempre. Y la verdad que fue un proceso muy lindo y también gracias al laburo de producción importante, porque es muy difícil conseguir estas canciones, no solamente por lo que representan costos, sino porque la cadena de derechos es infinita y realmente lo padecimos hasta el último momento, porque siempre faltaba una firma de alguien que autorizaba no sabemos dónde, de un heredero que no se sabía dónde vivía, y eso nos demoró mucho también hasta último momento, por ejemplo, cerrar el proceso de mezcla, porque realmente hasta hace muy poquito había canciones que no estaban 100% confirmadas. Fue un esfuerzo muy grande de mucha gente en muchos sentidos. Y en el montaje fue un proceso muy divertido, muy largo también y muy doloroso, como escribir, porque vas probando y vas encontrando la película, también hasta el último momento probando cosas, hasta que me sacaron de la sala básicamente, porque había que terminarla y entregarla. Pero así todo, cuando sacaba en la sala editaba en mi computadora y mandaba cositas, o sea que también hubo mucha gente que tuvo mucha paciencia para ir entendiendo, que es algo que hablaba mucho con Guillermo y con Peter. Es tan complicada esta película que nos fuimos dando cuenta en el proceso de hacerla. El montaje de esta película llevó meses. Nosotros terminamos de filmar en febrero y literalmente hubo gente que... Nosotros, por ejemplo, a Venecia tuvimos que mandar una copia sin terminar, porque no estaba lista. Y la primera copia terminada de la película estuvo hace 4 o 5 días atrás. Y cada una de las semanas extra que fuimos consiguiendo, que yo decía a Matías, para una semana más, creo que valieron la pena porque se nota en la película ese trabajo. Necesitó mucha maduración en todas las etapas, de guión, de rodaje, pero de montaje y postproducción en general también. La época también fue algo sobre lo que trabajamos mucho en la postproducción, ¿entendés? Hubo que borrar cosas que no podía sacar un edificio, porque, bueno, un montón de ese tipo de cosas que también llevó mucho trabajo. Muy bien, seguimos acá con ella. Acá arriba a su izquierda. Mariana Merlo de Vorterix, la primera pregunta es para Pablo. Quería saber en qué momento del proceso de esta película te enteraste que se estaba haciendo también una miniserie o que se iba a hacer una miniserie para Underground, acá arriba, perdón. Y cómo te lo tomaste, si pensaste que era algo positivo o negativo o no te afectaba de ninguna manera con la película. Y para los actores, obviamente preguntarles si le tienen un poco de temor a tal vez la comparación o si por el contrario ustedes van a observar los trabajos de Alejandro Aguada, creo, y el Chino Darín, que son quienes interpretan sus personajes en la futura miniserie. Mira, supe del proyecto porque en su momento me llamó Underground para ver si lo quería dirigir. Ellos sabían que yo quería hacer la película y ellos estaban planeando la serie. Como yo había anunciado la película hace un tiempo y la película venía que no se hacía, pensaban que ya lo había descartado, pero no lo había descartado. Esta situación que te comenté de una película que estaba haciendo afuera que fue haciendo que se demorara, entonces les dije que no, que iba a hacer la peli. Pero nunca supe cómo lo encararon, o sea, no sé exactamente qué parte de toda esta historia tan larga terminaron filmando, grabando, o cuál es el approach de la serie. Pero sabía de eso. En su momento, cuando me contactaron los chicos, también era un proyecto sobre el que estaban evaluando. De hecho, me había pasado mismo con Underground o con otras productoras que me han llamado, y muchas cosas a veces se hacen y a veces no se hacen, o sea que tampoco había en ese momento la certeza de que fuera a existir la serie. Pero no sé exactamente cómo lo encararon. Y si me preocupa, no, me parece que no. O sea, es algo que no pasa mucho acá, y capaz eso lo que te preocupa es cuando no tenés antecedentes previos. Pero es como que te preocupa una película sobre Vietnam en Estados Unidos, hay 1 millón, ¿viste? Una película sobre la mafia, hay 1 millón. El punto es cómo la cuenta cada uno, y eso es lo que hace que tenga validez. A mí no me preocupa que exista la serie, me parece que está bien, y de hecho que se cumplan 30 años parece que tiene bastante que ver. O sea, este año se cumplen los 30 años de que fueron atrapados. Hace poco salió un libro
Me habría encantado que muchas de estas cosas salieran antes, así lo hicimos fácil la investigación. Pero bueno, digamos, están saliendo ahora. Y yo creo al revés, que normalmente, si no me equivoco, o sea, si mi intuición no está equivocada, debería potenciar a todos. No... O sea, hay muchos casos de... Sí. Capote se hicieron dos al mismo tiempo, dos películas. Sí, ahora están haciendo 2 películas del Papa, no sé, digo, hay momentos donde pasan esas cosas. Igual Mati sí, yo lo que quería decir es que la ficción y la forma en la que se plantea la ficción se está replanteando mucho en el último tiempo. Las series de televisión y el lenguaje dramático se viene reformulando y me parece que esto tiene que ver con eso. Como dice Pablo, no es casual que estos dos procesos creativos ocurran al mismo tiempo. Y nosotros sentimos un gran respeto por la dupla y una admiración por la dupla creativa que conforman Sebastián Ortega y Pablo Culel, por el elenco prestigioso que forma parte de la serie, y realmente confiamos en que va a ser un muy buen producto y que es una dinámica que tiene que ser indudablemente enriquecedora. Es una nueva experiencia y como tal es positiva. Y además tenemos un socio en común. Bueno, perdón, gracias Martín. Gracias por el pie, Martín. Como si nunca lo hubiéramos hablado. Entendemos que son formas narrativas diferentes, son plataformas diferentes, son directores diferentes, tiradas diferentes. Creo que la explicación de Pablo de nadie le preocupa que existan películas sobre casos específicos y series sobre casos específicos. Digo, a nosotros no nos pasaba, y de hecho hay un compromiso, lo quiero reconocer acá, me parece importante, de Tomás Ankerevich como director de contenidos de Telefe, de Juan Benner como presidente de Telefe, de entender la coexistencia como algo absolutamente natural y orgánico. Sí, los actores, me quedó la pequeña pregunta para los actores. Con respecto a los No, de verdad que no. Nos preocupaba no, si puede haber una mirada crítica, comparar, no, ver crítica cómo lo de ningún hicieron. modo. Crítica tomo las palabras de Matías Marcelina, al contrario, son gente que yo quiero mucho, como Aguada, como el hijo de Ricardo, no, al contrario, y son talentosos, y me imagino que lo habrán hecho muy bien. El director, el hermano de Ortega, Luis, me parece que está muy bien. Ninguna mirada crítica, al contrario, y no nos preocupa en lo más mínimo, como son, sin ser antagónicos los contenidos, tal vez han sido contados de un modo diferente. No te olvides que algo proyectado en varios capítulos, creo que son 13, 12, 11 o 10, no sé, distinto a una película del tiempo, una película sola, no varias, no viñetas, no cuentos, o sea, no hay ningún tipo de preocupación, al contrario. No, para mí tampoco. Estuve como más enfocado en lo que fue mi laburo y tratar de hacerlo yo lo mejor posible. Después, qué sé yo, la verdad es que ni siquiera lo pensé mucho. Traté de enfocarme a pleno en lo que era la película y nuestro laburo, que teníamos un laburo bastante arduo, complejo e interesante por delante. Muy bien, vamos a ir cerrando con 2 preguntas más. Hola. Allá, y por último, Diego, levantaste la mano, ¿no? Sí. Sí, soy Claudia Gallard de la agencia de noticias Reuters. Para Pablo, ¿qué expectativas tenés sobre la participación de la película en el Festival de Venecia? Bueno, primero tengo mucha alegría. Es un festival que además de que todos sabemos que es el festival más antiguo, y con lo que eso representa, también para mí es algo con lo que me relaciono personalmente. Mi primera película, Mundo Grúa, después de pasar por el Bafisi, ganó allá 3 premios, y para mí realmente significó un montón de cosas. Todo lo que de alguna manera había empezado a vivir acá, en Venecia, se fue realmente muy fuerte lo que pasó y lo que significó para mí después de eso, después de haber pasado por ahí. Es un festival que me alegra también volver a la competencia, porque hacía muchos años que Argentina tenía una película en competencia en Venecia, y eso también es una linda alegría. Y la expectativa de que parecida a cada lugar donde va la película, que le vaya lo mejor posible. En los festivales no necesariamente que gane un premio o que no gane es que le fue bien o que le fue mal.
hay muchas historias de películas que han ganado premios y que después no tuvieron, por ejemplo, la posibilidad de viajar, o al revés, o películas que le ha ido muy bien pero no ha ganado premios, o que le ha ido muy bien pero la crítica no la trató tan bien, o que la crítica la amó pero no ganó ningún premio. Es muy difícil que considerar los festivales como si fuera una competencia deportiva, donde quien gana es porque corrió más rápido. Es una serie de cosas la que pasa en un festival para que una película tenga un premio, si esa era tu pregunta. Entonces, lo que más quiero es que le vaya muy bien para la vida de la película, para que la película sea más larga, ¿no? O sea, hay muchos públicos posibles, están los de la sala, la gente que va así a ver la película porque se la encuentra en la cartelera y va, están ustedes que son otro tipo de público, que son la crítica, los periodistas, están la gente de los festivales. Para mí, cuanto más gente la vea diversa, es mejor, y yo aprendo mucho también de ver las películas con estos públicos, por lo tanto lo que más espero es que le vaya muy bien en este sentido amplio de la palabra. Creo que lo preguntaste, mamá. Bueno, muy bien, vamos.